Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el jueves 29 de enero de 2026 y es la 1 de la tarde en Ciudad de México, el mediodía, las 12 del mediodía en Ciudad Juárez, Chihuahua, las 11 de la mañana en Tijuana, Baja California. La señal del Instituto Mexicano de la Radio está presente en toda la República Mexicana y más allá de nuestro país por nuestras emisiones en Internet. Nos pueden escuchar en todo el mundo. Es un día importante en materia informativa. Tenemos de todo como en botica y la verdad, el tiempo corre con velocidad. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump sostuvieron su 12ª llamada telefónica esta mañana, la cual fue calificada entre ambos mandatarios como muy buena y en la cual avanzaron en el tema comercial del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Portafolio de inversión en México supera los 300,000 millones de pesos, destaca el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México. La quiebra de la empresa estadounidense First Brands Group, que provocó el cierre de maquiladoras en México y con ello el desempleo de cientos de trabajadores, principalmente en el norte del país, no está relacionada con el tema arancelario, precisó la presidenta Claudia Sheinbaum. Los dirigentes de los partidos políticos toman sus propias decisiones y a la presidencia le corresponde presentar la reforma electoral, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la alianza de Morena, PT y Partido Verde rumbo a las elecciones de 2027. Frente a los obstáculos que persisten para que víctimas de feminicidio y sus familias accedan a la justicia, defensoras de derechos humanos presentaron una guía para acompañar estos casos. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación presentaron los Principios de Chapultepec, un documento que recopila diversas propuestas para orientar el uso y desarrollo ético de la inteligencia artificial en México. Oaxaca reafirma sus raíces. Autoridades confirman que la tumba 10 de Huitzo habla desde la memoria ancestral, memoria viva de los pueblos originarios. Durante estos días jueves y viernes, el gobierno de la Ciudad de México y la UNAM llevarán a cabo el Mega Reciclatrón en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario para recopilar residuos electrónicos. Imer Noticias presenta. El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Los dioses les ordenaron a nuestros antepasados que se lanzaran a buscar un lugar mágico donde tenían que encontrar un águila que estuviera devorando a una serpiente encima de un nopal. Y aunque no fue nada fácil, cumplieron la misión. Y ahí fue donde fundaron la gran Tenochtitlan. Y con el paso del tiempo, un día como hoy, hace 10 años, se consolidó formalmente la Ciudad de México. Desapareció el entonces Distrito Federal y dio paso, gracias a la reforma política de Ciudad de México que se consolidó este día hace una década, surgió Ciudad de México. El Distrito Federal pasó a ser oficialmente ya la capital del país, pero a ser la ciudad más grande de nuestro
país. No fue solamente un cambio de nombre, hubo también datos importantes en materia política. Se abrió ya todo el proceso para que Ciudad de México tuviera su propia constitución, que se promulgó un año después, en 2017, y empezó su vigencia en 2018. Las antiguas delegaciones políticas dejaron de ser eso y se convirtieron en alcaldías con una mayor capacidad de gestión, y sobre todo se convirtió Ciudad de México en un estado más de la República con pleno derecho. Hasta antes de ese momento, pues el Distrito Federal había pasado por un largo proceso de consolidación y de autonomía. Recuerde usted que desde el siglo pasado, desde principios del siglo pasado, en el siglo XX, se convirtió en una regencia, una especie de gobierno que no era el encargado, el regente, sino que dependía en gran medida del presidente de la República. A partir de 1997, desde 1990 empezó un proceso ya de consolidación en su autonomía. Se permitió la elección de los asambleístas, como se llamó al primer órgano legislativo de la capital. Después ya se autorizó la elección de los delegados políticos, y enseguida pues ya al regente, al jefe de gobierno en ese entonces, y después ya, primero fue regente y ya después fue el jefe de gobierno con todas sus facultades. El primer, gobernador con todas sus bemoles de la capital de México fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En 1997 fue elegido por la mayoría de los votantes capitalinos, y a partir de ese momento es el mismo proyecto político progresista el que gobierna a la ciudad, en ese sentido también la más progresista de América Latina. El Distrito Federal dejó de ser eso y se convirtió en Ciudad de México. Lo que sí se mantuvo pues fue ese cariz de todos los que vivimos en esta capital, de solidaridad, de también a veces de mucho centralismo, de prácticas de lenguaje, de idioma, de comidas, de todo tipo, que forman un solo conjunto que podríamos definir como pues los chilangos. Hay quienes dicen que los chilangos son los que nacieron aquí, otros dicen los que nacieron aquí que los chilangos somos otros, los que llegamos a vivir aquí. Al final del día los usos y costumbres prevalecen, y también la vida cultural incluyente que caracteriza a esta, la ciudad más cosmopolita de América Latina. Escuchamos a este grupo también muy chilango, el Tri, en la voz de Alex Lora, que interpreta esta canción que se llama así, Chilangolandia, y que pues es también una herencia de toda esa cultura e historia que se repite, se vive, se nutre, nace, se reproduce, se incrementa todos los días. Y aunque haya mucho smog, nadie nos quita el gusto de vivir en Chilangolandia. Chilangolandia, Chilangolandia. El más chimuelo mastica rieles en Chilangolandia. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto. Por ejemplo, lo puede hacer a través de WhatsApp 5566 31 24 27, 5566 31 24 27. Nos puede escribir a @imer_noticias. Así nos encuentra en X y en Threads, en hilos, o bien envíenos mensajes, textos, videos, fotos, audios, lo que usted guste y mande a Imer Noticias. Así nos encuentra en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @anajarnajar en X, antes Twitter. El equipo de Imer Noticias del Sistema Nacional de Noticiarios del Imer se encuentra en trabajo permanente, día y noche, con el propósito de mantenerle informada, informado, informade
en tiempo real. Aquí en cortito, en la cabina del estudio C del IMER, se encuentra José Luis Plasencia, en la operación Sofía Gutiérrez, en la producción, y en los micrófonos Alberto Nájar. Seguimos. Sheinbaum y Trump avanzan en revisión del TEMEC. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una llamada que fue solicitada por Trump a mediados de esta, pues la solicitó antier, según dijo la presidenta Sheinbaum, con el propósito de avanzar, de revisar cómo se encuentran ya las revisiones del Tratado México, Estados Unidos y Canadá y otros temas relativos a la relación bilateral. La llamada fue calificada por ambos mandatarios como muy productiva. De hecho, el contacto va a seguir en los meses y seguramente en los años que vienen. No olvide, el TEMEC empieza su revisión el 1 de julio de este año y de acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta el momento, podría haber algunos cambios importantes en la estructura y en la organización, en la redacción de este que es el acuerdo comercial más grande de todo el planeta. Nuestro compañero Abye Vargas estuvo muy pendiente de todo lo que se comentó, se actualizó en Palacio Nacional. Cuéntanos, Abye, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, a ti todo el auditorio de IMER Noticias. Pues sí, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump pues sostuvieron su 12ª llamada telefónica esta mañana, la cual, como bien lo dijiste, pues fue calificada por ambos mandatarios como muy buena y productiva, y en la cual avanzaron en el tema comercial del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. La mandataria federal recordó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues viajó ayer a Washington, en donde conversó con Jameson Greer, representante de Comercio de los Estados Unidos, y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick. Escuchemos. Fue una llamada cordial, amable, y duró como 40 minutos más o menos, y hablamos de varios temas. Ayer, como saben, estuvo el secretario de Economía con el secretario de Comercio y con el embajador Greer para seguir hablando del tema del tratado comercial. Y pues hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Y bueno, en la llamada de 40 minutos, una de las llamadas pues más extensas que ha tenido la presidenta y el mandatario republicano, pues también abordaron el tema de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico y el comercio de armas en la frontera. Y precisó que el mandatario republicano Donald Trump pues buscó a la presidenta el día martes de esta semana para solicitar la comunicación. Incluso dio algunos detalles que se dieron durante la conversación. Escuchemos a la presidenta. Seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien. Y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas que seguimos ahí conversando y avanzando. Mientras hablábamos llegó su esposa, Melania. Entonces tuve oportunidad de saludarla y saben que la conocí en Washington cuando estuvimos en lo de la FIFA. Y cerramos la conversación. Fue una conversación que él nos llamó ayer, ¿no, Roberto? ¿O Juan Ramón? Antier. Como continuidad de la última conversación. Y bueno, pues esto último pues resalta la buena relación que ha tenido la presidenta con el presidente estadounidense Donald Trump. Además, pues señaló que van muy bien en los diálogos para mantener el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y mencionó que pues hay intención de incluir algunas modificaciones en el tratado comercial, y destacó pues que hay entendimiento. Escuchemos. Los acuerdos que tomamos, el entendimiento que tenemos con ellos sigue avanzando en diferentes temas, pero en la conversación no hubo nada adicional. Estuvo de acuerdo conmigo en que vamos avanzando en todos los, pues en el entendimiento general que tenemos, no hubo más que eso. Y sobre el acuerdo comercial, ayer hubo una publicación del embajador Greer del interés que tienen ellos de aumentar las reglas de origen, se llama, en algunos otros temas que no solo sea la automotriz. Se lo plantearon a Marcelo. Puede venir Marcelo ya la próxima semana para detallarles las conversaciones, pero vamos avanzando bastante bien.
Y el presidente de Estados Unidos, pues Donald Trump, cuestionó a la presidenta sobre la relación con Canadá. Esto pues luego del discurso del primer ministro Mark Carney en Davos, Suiza, en donde pues señaló la ruptura del mundo debido a las políticas implementadas por Estados Unidos. Escuchemos. Sí lo mencionó en la conversación. Nosotros planteamos pues que seguimos manteniendo el acuerdo con los 3 países y sí mencionó pues lo mismo que he mencionado públicamente. Lo mencionó en la llamada de teléfono. Y bueno, algo importante y de resaltar, pues el presidente Donald Trump calificó también la llamada telefónica de muy positiva a través de su red social Truth Social y reconoció que México tiene una líder muy inteligente y maravillosa, lo que pues afirma y confirma lo que dijo la presidenta de que pues han tenido una relación pues muy buena, una llamada positiva y unos diálogos que por supuesto pues van avanzando. Alberto, esa es la información. La información. Gracias, Xavier Vargas. Estamos pendientes y buena tarde a todos. Buena tarde también para ti. Es importante esta reunión porque da paso a otras que tendrán llamada una reunión telefónica, a otras que han sido ya prácticamente programadas. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá, le recuerdo, es el acuerdo comercial más importante de todo el mundo. Solamente el área de Norteamérica, que incluye estos 3 países, tiene un Producto Interno Bruto superior al 30% de todo el PIB mundial y por eso la importancia de que se mantenga un acuerdo de esta naturaleza. Hay ciertas circunstancias que han sido interpretadas como obstáculos que en realidad pueden llegar a serlo, aunque pues el tiempo para iniciar la revisión pues todavía es temprano si tomamos en cuenta el tamaño de lo que viene. Es importante señalar este dato. El mismo texto del TEMEC establece que tiene una duración de varios años más, hasta 2036. Si se tomara la determinación que desde esta mañana se ve como poco probable, pero todo puede pasar, de que se decida no continuarlo, habría que esperar hasta esa fecha y en ese momento iniciaría ya el proceso para pues su disolución pues formal y en el lapso, en ese camino, pues habría también la posibilidad de retomar otra ruta, ya sea que se mantenga, se decida renovar o se establezcan acuerdos bilaterales como también se ha planteado. En todo caso, para México, pues hay varias alternativas. Una de ellas, que es la que está en marcha desde el año pasado y que forma parte del mismo proceso de industrialización acelerada que se estableció a partir de 2018, es el Plan México, que contempla el crecimiento de la autonomía productiva, la soberanía alimenticia, la soberanía energética y también el establecer los lineamientos necesarios para que se reduzca la dependencia de ciertos productos en nuestro país. La creación de alta tecnología como son los centros de formación en inteligencia artificial, la supercomputadora, la consolidación de ese hub que es el más grande de América Latina, de la industria aeroespacial que está en Querétaro. En fin, una cantidad importante de elementos que podrían ayudar eventualmente a no sustituir, porque es muy difícil, pero sí a encontrar una ruta adecuada para que no haya problemas económicos en nuestro país. Por lo pronto, y a propósito de la reunión de esta mañana, pues no ha habido mayor comentario en los medios comerciales, que simple y sencillamente, por ejemplo, los periódicos que se editan en Ciudad de México, pues destacan otros temas y esconden por ahí en la última parte de su página de internet el mensaje de Donald Trump que publicó en su red Truth Social, pues un ratito después de terminar la llamada. Este mensaje dice, básicamente lo voy a traducir, dice, tuve una muy productiva conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Fue extremadamente bien para ambos países. Mucho de esta conversación se concentró en la frontera, el detener el tráfico de drogas y comercio. Vamos a hablar después pronto y además se han planteado reuniones en nuestros respectivos países y es lo que, pues tal vez por eso es lo que se ha señalado, lo que dijo la presidenta Sheinbaum también, que no les iba a gustar a algunos en nuestro país y es básicamente esta línea que sigue. México tiene una maravillosa y muy inteligente líder.
deberían estar muy contentos de esto, dice el presidente Donald Trump a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues sí, esta última línea, como bien se dijo en la mañana, pues va a provocar indigestión. Ahora sí que un muy buen entripado para varios que en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en los periódicos, en los partidos de oposición, que seguramente ya deben estar haciendo fila para comprar Alka-Seltzer, sal de uvas, tomarse un buen té de tila, en fin, pues porque sí, el entripado por este mensaje debe ser bastante fuertecito. Pero hay información también en relativa a economía. El secretario Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacó que el Plan México tiene un portafolio de inversión ya superior a los 300,000 millones de dólares, lo cual es un reflejo de la confianza de las empresas internacionales en nuestro país. Este mensaje lo estableció el secretario de Economía en la instalación del Comité Promotor de Inversiones de Ciudad de México. En este encuentro, donde participó la jefa de gobierno, Clara Brugada, adelantó que el próximo 4 de febrero se va a informar de diversos proyectos con impacto directo en el desarrollo regional y el incremento en el número de empleos formales. Vamos a escuchar. Tenemos un portafolio de inversión, ya rebasamos inscritos más de 300,000 millones de dólares, con diferentes tiempos de ejecución. Más o menos, poco más del 60% de esa inversión es inversión extranjera, porque, entre otras cosas, tenemos el registro de inversión extranjera, entonces se facilita. Ahora lo que haremos el próximo 4 de febrero en el Museo Nacional de Antropología es presentarle a la presidenta y presentarnos entre todos, y también si nos da el favor de asistir la jefa de gobierno, pues cuáles son las inversiones a grosso modo que importan, de qué sectores son y cómo lo vamos a trabajar, porque eso permite que la acción del gobierno sea más eficaz. Es lo que señala el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien también destacó que a pesar de los cambios en la exportación, la incertidumbre pues que ha habido desde el año pasado por la política proteccionista de Estados Unidos, México finalizó el año pasado como el principal país exportador a esa nación. Habrá nuevas propuestas de inversión con Estados Unidos y Canadá este mismo año. Vamos a escuchar. Terminamos el año siendo el principal país exportador a los Estados Unidos. Ha habido cambios cualitativos en las exportaciones, pero el crecimiento de México en sus exportaciones es notorio. El haberse logrado esto en un escenario de proteccionismo como el que estamos viviendo es un logro mayor del país. El día de ayer tuvimos conversación con las autoridades de comercio. Vamos a empezar a tomar varios pasos. Ya habíamos iniciado desde las consultas. Bueno, ahora continuamos para la revisión del tratado. Por su parte, en este mismo evento, la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que en la capital el portafolio de inversión es de 197,000 millones de pesos y se han consolidado hasta ahora 303 proyectos. De 2024 a 2025 aumentó 45% la inversión extranjera directa en la capital y además fue creada la Agencia de Atracción de Inversiones, se impulsó un plan estratégico de infraestructura de movilidad y de economía circular. Hay también el compromiso de mantener todas las facilidades para que aumente la inversión extranjera y también la inversión nacional. De hecho, Ciudad de México tiene ya varios proyectos de infraestructura en puerta. Uno de ellos pues es un nuevo cablebús, que es un método muy eficiente de movilidad para cientos de miles de personas en algunas áreas pues vamos a decir escarpadas, porque hay algunos lugares que sí parece que está usted subiendo pues los Alpes, porque sí, de veras están muy empinadas algunas calles en el norte o en el sur de la capital. Para esos lugares donde los habitantes, los capitalinos, tardan a veces hasta 2 horas nada más en bajar de aquella zona, hablamos por ejemplo de la región del sur, en el Ajusco, pues esta alternativa va a permitirles moverse, salir de allí en 20-25 minutos. Pero mientras todos estos datos se dan a conocer en nuestro país, en Estados Unidos, pues también es importante señalarlo, la situación económica no va tan bien como habría esperado Donald Trump. Por ejemplo, el periódico The New York Times publica hoy una nota, un dato acerca del déficit comercial en bienes y servicios de ese país, que aumentó a 56,800 millones de dólares en noviembre pasado. Es decir,
aumentó 95% más que en el mes anterior, que en octubre de 2025. La razón, los aranceles del presidente Trump, que dice el periódico The New York Times, causan enormes fluctuaciones en el comercio. Esta información se presenta con base en datos del Departamento de Comercio publicados esta misma mañana en Washington. Las exportaciones estadounidenses cayeron 3.6% según este dato, y esto impulsado también por la reducción de envíos de oro, productos farmacéuticos, bienes de consumo y de petróleo crudo. En cambio, las importaciones aumentaron 5%, es decir, unos 349 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque hubo a lo largo de los meses y particularmente en noviembre, compras masivas, compras de pánico de muchos estadounidenses ante el temor de que la política proteccionista de su presidente, de Donald Trump, encareciera aún más los productos que necesitan pues para su vida cotidiana. Y ojo, también una buena parte, yo me adelanto, a reserva de hacer una revisión más puntual, pues una buena parte de estas compras pues tuvieron que ver con la Navidad. Recuerde usted que en este inicio de 2025, cuando Donald Trump emprendió una guerra comercial con China, pues puso en riesgo a la Navidad de los estadounidenses. El 85-90% de los juguetes que el Chonchoclós les entrega a las niñas, niños y niñas de aquel país, pues se compran en China. Y había una incertidumbre brutal. Estaban ahí los duendes, los elfos, los enanitos del Chonchoclós y el mismo personaje también apanicado porque no sabía si iba a poder comprar o no los juguetes. Las compras se detuvieron, se hacen compras por adelantado. Desde enero ya están pidiendo las jugueteras, las compañías de juguete en Estados Unidos, lo que van a vender en diciembre. Y esto para que la producción llegue con tiempo. Es una cantidad bárbara de juguetes y casi todos se fabrican en China. Y como estaba esta guerra comercial de Donald Trump, pues ahora sí que allá también estuvo en riesgo la llegada de la Navidad. Y allá, para que vean, no tienen la alternativa de que lleguen los Reyes Magos en su salvación, porque pues parece que no son bienvenidos. Como son extranjeros, pues no los vaya a agarrar el ICE. ¿Y para qué quiere usted que los metan en Chirona, como decimos aquí en Ciudad de México? Pero pues más allá de la bromita, el tema es que el déficit comercial de Estados Unidos está en aumento por la incertidumbre que causa Donald Trump y también sus aranceles. La oposición se enferma con la buena relación de México con Trump, dice Sheinbaum. Y es lo que le comentaba hace unos minutos. Esta mañana la presidenta Sheinbaum pues fue muy claridosa en ese sentido. Dijo que este resultado de la llamada sostenida hoy con el presidente Donald Trump iba a causar enojo en los adversarios del proyecto político que gobierna el país desde 2018, que están empeñados en que haya una mala relación entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. Así es que dijo la presidenta textualmente esto. Por cierto, la oposición ahora, porque si colaboramos con Estados Unidos, ahora ya mal, ¿no? Si no colaboramos, también mal. Para ellos todo lo que hacemos está mal. Cuando hablamos con el presidente Trump y nos va bien, pues les duele el estómago, porque ellos lo que quisieran es que tuviéramos una mala relación con Estados Unidos. De hecho, eso van a buscar, que haya una mala relación, hablar mal del gobierno de México. Ahí lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, les duele el estómago. Bueno, yo voy un poquito más allá, andan con un entripado de aquellos. La presidenta Sheinbaum dijo que en esta línea se encuentran también muchos comentaristas, columnistas, quienes insisten en criticar que a la actuación del gobierno de México e insisten, más en algunos casos inclusive han hecho llamados muy puntuales a que el ejército de Estados Unidos invada a nuestro país. Fue el caso del locutor Pedro Ferriz de Con, quien en su momento insistió así abiertamente que tendría que entrar aquí el ejército de Estados Unidos y acabar con todos los mexicanos que pudiera. Eso no va a suceder. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Bueno, pero ellos siempre, es como les digo, si tenemos buena relación con Estados Unidos, que la presidenta, ¿por qué tiene buena relación con el presidente Trump?
que si no tuviéramos buena relación, que la presidenta, ¿por qué no tiene buena relación? Está poniendo en riesgo la relación México-Estados Unidos. Nada más véanlo, porque además pues van en, como decía el presidente López Obrador, en nado sincronizado, ¿no? Porque publica uno y igualitos. Yo creo que el 99% dice lo mismo. O se lee uno y luego dicen lo mismo, o tienen un chat y se comenta, no sé cuál sea su mecanismo, pero lo cierto es que todos dicen lo mismo. Ahí pues lo que señala la presidenta de la República. Y si usted tiene oportunidad de dar una revisión a los portales de algunos diarios que se editan en Ciudad de México, se dará cuenta de que no se habla mucho, no se destaca este mensaje del presidente Donald Trump en su red Truth Social. Y esto es nada más este texto que le leí hace un par de minutos, desmiente justamente las presiones que hay todos los días y estos augurios o supuestos augurios y malos deseos de que fracase, de que haya una mala relación entre México y Estados Unidos, y lo de todos los días también, en el sentido de que existe una supuesta investigación de las agencias de seguridad de Estados Unidos hacia políticos mexicanos. Hablan ya de una lista, algunos adelantan nombres, y hasta ahora no ha habido nada oficial que confirme todos estos afanes del desastre que mantienen en casi todos los medios comerciales de nuestro país. Gobierno de México apoya despedidos por la quiebra de empresa estadounidense. Este es un tema que no está relacionado con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, sino por la actividad propia de las empresas estadounidenses. Ya le señalaba yo hace un rato este despacho del periódico The New York Times, que hablaba de un crecimiento de 95% en el déficit comercial de Estados Unidos en noviembre pasado, según datos del Departamento de Comercio publicados hoy por en ese país, Departamento de Comercio estadounidense. Esto habla de una situación difícil para muchas empresas en Estados Unidos. De hecho, el Partido Republicano estableció esta misma semana, aprobó, y lo señaló también Donald Trump en un mensaje por sus redes sociales desde la Casa Blanca, aprobó un programa para dar estímulos fiscales a los contribuyentes estadounidenses. Señalaba el periódico The Wall Street Journal que aplica el gobierno de Estados Unidos y el Partido Republicano, pues una receta muy tradicional cuando hay una crisis política en algún país, que le decía The Wall Street Journal: put the money on the wallets, pon dinero en la cartera y con eso tendrás a cambio el voto de quien recibe esos recursos. El tema es que ese dinero se paga después, y de acuerdo con las previsiones que se han planteado, este programa de estímulo fiscal de Estados Unidos tendrá consecuencias después de noviembre, cuando se lleven a cabo las elecciones intermedias en ese país para elegir a una muy buena parte del Senado y la Cámara de Representantes. Este es parte del escenario que existe en Estados Unidos y sería una de las razones para que la empresa First Brands Group hubiera declarado la quiebra esta semana. Esto provocó el cierre de maquiladoras que tiene instaladas en México, y con esto el desempleo de miles de trabajadores. Se habla de unos 5,000, principalmente en Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Esto, aclaró la presidenta Sheinbaum esta mañana, no se relaciona con los aranceles que aplica Estados Unidos a medio mundo, a todo el mundo. En la conferencia mañanera de este jueves, la presidenta dijo que consultó el tema con los directivos de las principales empresas de la industria automotriz, que se reunieron con ella ayer por la tarde, y la respuesta fue que sí, no tiene que ver con los aranceles ni tampoco con el TEMEC. Así es que la idea, al parecer, es que esta empresa entre en un proceso de juicio mercantil a la espera de que haya otras empresas que compren sus instalaciones, la marca, y se hagan cargo de todas sus actividades. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Esta empresa
que está cerrando, que se declaró en quiebra, no tiene que ver con los aranceles. Es un tema que está ocurriendo en Estados Unidos. Es una quiebra en Estados Unidos y sus filiales en México están cerrando, pero cierra en Estados Unidos, es una quiebra en Estados Unidos y tiene que ver con otros temas distintos de esa empresa. Incluso ayer se lo pregunté a la industria automotriz y coinciden en esta interpretación. Y lo que se está buscando es que no se pierdan la producción de estas autopartes. La idea, pues, al entrar en quiebra es que algunas otras empresas puedan adquirir esta empresa. Entonces, lo que podamos hacer de nuestra parte, pues vamos a estar trabajando en ello. Pero no tiene que ver con los aranceles o con algún tema especial con Estados Unidos y México, sino es algo que ocurrió en los Estados Unidos. Esta empresa, First Brands Group, nació en 2013. En Michigan. Se dedica al mercado de repuestos automotrices como frenos, filtros, limpia parabrisas, sistema de iluminación, equipos de remolque y otras autopartes para los automóviles. Esta compañía decidió acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos en septiembre pasado, después de que enfrentó varias dificultades financieras. La empresa First Brands Group notificó cierres graduales en América del Norte y evalúa la transición de operaciones fuera de Estados Unidos a nuevos propietarios. Va a vender las plantas que tiene en la frontera norte de nuestro país. Esto impacta a la manufactura automotriz en aquella región que le digo, el norte de México. Esta empresa, la empresa First Brands Group, tiene 15 fábricas de autopartes que se distribuyen en 9 empresas filiales en México. La plantilla son más de 5,000 trabajadores y se concentran sobre todo en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Matamoros, Tamaulipas y Mexicali, Baja California. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó en un comunicado que se ha activado un mecanismo de atención y acompañamiento para cuidar los derechos laborales de los trabajadores, algunos hasta con 25 años de antigüedad. Los trabajadores que fueron notificados de una manera muy abrupta de la quiebra, han realizado paros y protestas para exigir que les paguen los salarios, las indemnizaciones correspondientes y otras prestaciones. La Secretaría del Trabajo señala que hay ya coordinación con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y el Centro Local Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como los gobiernos de los estados, para encontrar la mejor alternativa para ayudar a estos 5,000 trabajadores que pues se quedaron sin empleo por el cierre de First Brands Group, esta empresa de autopartes que tiene problemas financieros y cerró sus puertas en América del Norte. En El Acento, tu punto de referencia, nos enlazamos con nuestro colega Héctor Martínez, periodista independiente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Alberto Nájar, gracias por esta conversación. Querido Alberto, saludos desde Ciudad Juárez, a todo el país, a través del IMER y por supuesto a la radio pública y sus audiencias acá en la frontera. Después de este desglose que diste a conocer en torno a este conglomerado norteamericano, de capital norteamericano, First Brands, pues el panorama acá en Ciudad Juárez es de incertidumbre que si bien se estará esperando a ver las reacciones después de la llamada que sostuvo la presidenta Sheinbaum con su homólogo norteamericano. Pero ¿por qué la incertidumbre, Alberto Auditorio? Es que sin duda el gran patrón, hablando en términos laborales, estrictamente laborales de Ciudad Juárez, durante los últimos 61 años, es la industria maquiladora. Es este modelo de manufactura de productos que se terminan de elaborar aquí y se ensamblan en otro país, en este caso Estados Unidos. Solamente cada hora se exportan a través de los puentes internacionales de Juárez hacia Texas, pues más de $6 millones en este tipo de productos, cada hora. Y en su momento se llegó a tener casi 285,000 colaboradores directos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En su mejor momento ya se imaginará nuestro público cuántas plazas no directas dependen también de la maquiladora, sí, más de 280,000 sí lo eran. ¿Qué ha venido pasando desde enero del año pasado, Alberto?
con la entrada de la nueva administración norteamericana, definitivamente la industria maquiladora en Juárez ha entrado a un nivel de cautela, forzosamente. Se ha hablado de despidos, también es ello, pero se compensaba con el fenómeno de rotación, una alta rotación de personal. Pero ya en específico el tema de First Brands, tú lo has señalado, comenzó a darse esto, a conocer esta quiebra desde diciembre pasado. Pero en Juárez, ¿cuándo? En Juárez apenas el pasado 26 de enero, el lunes estamos hablando exactamente, con una empresa llamada Hopkins. Pero como tú también has dado a conocer en el desglose de las marcas que pertenecen a First Brands, que la gente que sabe de temas de autopartes, sí, pues van encaminadas a ello, definitivamente. Central Parts, Bray Parts, Cardona, Autolite, Tridonex, Hopkins, y estas son las empresas, unas estarán en Juárez, otras estarán en Mexicali, otras en Reynosa, otras en el centro del país. Escuchando las declaraciones, siguiendo el tema de abogados laborales que ya tienen bajo su defensa a al menos unos 1,800 obreros solo en Ciudad Juárez que están inmersos en esta dinámica de perder su empleo y de saber qué va a pasar con sus prestaciones y sus salarios debidamente ya ganados, pero no entregados, es la exdiputada federal, Susana Prieto. Ella es la que los está defendiendo, trae la defensa en Juárez y en Reynosa. Ella hablaba sobre la audiencia que tú también dabas a conocer, de que First Brands se habla de casi 13,000 empleos. Estamos hablando en término general. Acá en Juárez, la defensora, la abogada defensora en lo laboral, habla de 1,800 que ya tienen su representación. ¿Y qué les están pidiendo, Alberto, a estos trabajadores, tanto en Juárez y en las otras ciudades que mencionaba, de que estén vigilando, ya sean las empresas que ya cerraron, que ya no tienen trabajo, o las que están dentro de este grupo, pero que todavía tienen cierta actividad, que los trabajadores hagan guardias permanentes y estén cuidando prácticamente que no se retire la maquinaria y el equipo, porque esto es cuando llegue a haber un problema en lo laboral, un conflicto es donde terminan cobrándose los salarios los trabajadores. Es un camino ya muy andado en torno a ello, por eso los abogados les piden a los que ya no están trabajando y a los que sí, que vigilen que no se retire nada de estas maquiladoras que pertenecen a First Brands. Eso es, pues, el problema que se generó apenas, bueno, que comenzó a darse a conocer públicamente el lunes pasado, y a este jueves definitivamente sigue la incertidumbre. Ahora bien, estas empresas que cerraron y en las cuales existen ya las guardias justo para prevenir que vayan a llevarse la maquinaria, pero también los documentos, ojo, porque es uno de los temas. A veces los empresarios no les interesa tanto los fierros, sino las cajas fuertes donde está el historial y todos los convenios y a veces hasta dinero, que es lo que más de pronto necesitan para su propia, pues para sus propias actividades, vamos a dejarlo de esta manera. Héctor Martínez, periodista independiente en Ciudad Juárez, ¿son empresas que tienen el nombre de First Brands o son empresas que son filiales de este corporativo estadounidense? Nos quedaremos con el segundo panorama que colocas, Alberto, porque podemos consultarlo en internet, cualquier persona, qué marcas pertenecen a First Brand en este tema de los autopartes, las daba a conocer. El nombre o la razón social en Juárez, en Ciudad Juárez, cambiaría un poco, porque pues una se llama Trico, la gente lo conoce como Subensambles Internacionales, como BPI Manufacturing, JPP, la misma Hopkins, que ahí sí aparece en el listado de First Brands. Entonces, nos podíamos perder un poco en eso, pero definitivamente llegan a pertenecer o son filiales que reportan a este gran conglomerado. Así es de que los trabajadores inmediatamente conocen en qué situación está en su empresa. Nomás imagínense saber que inician este 2026 con esa incertidumbre y que a cada momento, a cada instante, tienen que estarse informando todos ellos para saber cuál será su futuro laboral inmediato. Mi última pregunta, Héctor Martínez, colega periodista en Ciudad Juárez, Sí. no es nada más el cierre de estas empresas, porque, y corrígeme si me equivoco, no sé si es el caso de Ciudad Juárez, alrededor de estas compañías existen otros negocitos, changarros que viven también Sí. de estas empresas, ya sea para darles material, inclusive hasta para la comida, las fondas, restaurantes de los trabajadores. Eso también es un problema allá en Ciudad Juárez, creo. Claro, porque la proveeduría
histórica de la maquiladora. Si les hablaba a tu público, en todo el país, la proveeduría histórica de la maquiladora en Juárez, es decir, las empresas locales que llegan a ser socios o que les venden a la maquiladora no llegan ni al 8% de lo que consume la maquiladora, es decir, manufacturan aquí sus productos, pero también traen sus insumos, en fin. Pero ese 8% o menos de la proveeduría local, pues es sin duda en la logística, es decir, los camiones, los trailers, como lo conocemos acá, que llevan estos productos hacia Texas, pero también un menor porcentaje en lo que es los alimentos, las grandes cocinas que le dan alimento a los trabajadores, que es mano de obra calificada y muy especializada la que tiene los trabajadores de maquiladora en Juárez y en las fronteras. Pero también algunos productos de inyección de plásticos, troquelados, en fin, pero ya en menor porcentaje. Esos son la proveeduría que depende de la industria maquiladora. Y ya también estamos hablando de mucha gente que está en la logística de hacer eventos, de entretenimiento, porque son grandes lugares donde se concentran muchos trabajadores y en fechas especiales, como en diciembre pasado, pues se les hace eventos por las posadas, festividades, etcétera, y también dependen de lo que hace la maquiladora. Es ahí donde en enero del año pasado comenzó a verse esa cautela, porque muchas empresas muy pequeñas o pequeños negocios, como bien señalabas, dependen de los pedidos que las haga la maquiladora. Y créanme que la maquiladora paga como 60 días después, pero aún así la gente depende mucho de la maquiladora y ya lo ha resentido, pero no desde diciembre, ese grupo de personas o actividades comerciales. Lo resienten desde enero del año pasado. Pues estaremos muy pendientes de cómo evolucione esta situación de crisis en una parte del ámbito laboral de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y por lo pronto, Héctor Martínez, colega periodista en esa ciudad, te agradezco la comunicación con la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana. Gracias, Alberto. Estamos a la orden. Que tengas buen día. Hasta pronto. Nuestro colega Héctor Martínez con este panorama. Y sí, efectivamente, Ciudad Juárez es una de las poblaciones que más tiene presencia de maquiladoras. 60 años, nos decía nuestro compañero Héctor Martínez, y no anda muy descaminado, porque el boom de la industria maquiladora surgió después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero desde antes ya existía una larga tradición de empresas de industrias instaladas en varias ciudades de la frontera mexicana con Estados Unidos. Ciudad Juárez, por ejemplo, pues tiene una gran historia, no solamente migratoria, sino también de hechos heroicos. Por ahí cruzó Benito Juárez, por ejemplo, y estuvo Benito Juárez en algún momento. También hay una defensa importante del territorio con esa desviación del río Bravo, que pronto dejó un terreno grande. Ahí el chamizal, que Estados Unidos se apropió, y fue negociaciones tras negociaciones para que lo regresara. Bueno, se llegó al extremo, hasta esto surge hasta lo anecdótico, pero que también habla de la importancia que tiene esta localidad fronteriza también para Estados Unidos, que el mítico Al Capone, usted ubica Al Capone, el gángster de Chicago, que fue el enemigo público número 1 durante décadas de Chicago en el estado de Illinois. En la época de la prohibición estadounidense, después del crack bursátil, que se prohibió la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo Estados Unidos, a excepción, ahorita le digo cuáles excepciones, de algunos cuantos, con algunas salvedades. Bueno, Al Capone instaló allí pues un lugar para destilar whisky en Ciudad Juárez. Ahí tenía una reserva, una destilería, es lo que cuenta la leyenda, y de ahí tenía también una manera de exportar desde ese lugar hacia Texas, sobre todo esto que era el producto prohibido y que generaba millones de dólares a las bandas de la mafia, sobre todo mafia italiana en aquella época. Bueno, pues a ese nivel llegó, que Ciudad Juárez llegó a tener una destilería, un almacén de whisky de Al Capone, sin contar todo lo demás que ya le hemos comentado en algunos otros momentos. Pero en el tema de la industria maquiladora, pues sí hay un boom importante a partir de los años 90, de tal manera que la mayor parte de las trabajadoras, sobre todo mujeres, en una época sobre todo mujeres contrataban, pues viven económicamente de esta industria. Ese fue también un gran tema, ya para cerrar este capítulo en Ciudad Juárez. La violencia intrafamiliar
tuvo una gran epicentro en Ciudad Juárez porque es un sitio de mucha migración. 2, las empresas maquiladoras, por el perfil de la mercancía que elaboraban y que exportaban, necesitaban a mujeres, sobre todo, no contrataban a hombres, y la mayor parte de los trabajadores de la industria económica, de la población económicamente activa en ese momento, era de mujeres. Los hombres no tenían muchas alternativas de empleo y eso generó una violencia intrafamiliar fuerte en aquella localidad, por ese resquemor, esa manera de no sentirse contratados. Ya después cambió el perfil de las industrias maquiladoras, pero en los años 90, que es el tiempo que yo le hablo, pues sí, era mayoritariamente mujeres las que se empleaban en estas compañías. Ya de esto también derivó en violencia intrafamiliar, en agresiones, en feminicidios. No olvide usted que ahí se dio un caso muy grave, muy fuerte en México de feminicidios seriales que nunca fue completamente aclarado y que en algunos momentos, eso se lo comparto porque me lo contaron a mí ahí en Ciudad Juárez en aquella época que me tocó investigar los feminicidios allá en esa ciudad, pues me explicaban las activistas que es que una de las razones que puede derivarse en esto es esta violencia creciente social que hay en contra de las mujeres, que son contratadas, que cambiaron el papel. Los hombres dejaron de ser proveedores y las mujeres ocuparon ese espacio, y eso generó un cambio fuerte en la psique de muchos hombres que derivó en la violencia. Es toda esta gama de temas alrededor de una industria como estas, las maquiladoras. Por eso es que no podemos mirarlo solamente en un solo ámbito. El cierre de una compañía provoca desempleo, sí, pero en circunstancias como las que le cuento, tiene otros impactos que es importante también detenerse en ellos. Lista. Coalición Progresista ante Reforma Electoral. Vamos a ir a otros temas, ahora sí que pues de otro cariz y digamos un poquito más prosaico, si me lo permite. Ayer se ratificó la alianza de partidos políticos que forman la estructura de la Cuarta Transformación. Hablamos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Ratificaron su alianza electoral rumbo a las elecciones de 2027. Estos 3 partidos decidieron seguir juntos para competir en esta coalición por las gubernaturas que se van a estar en juego para ese año de 2027. Este tema lo llevaron las compañeras y compañeros periodistas a la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional. Le preguntaron a la presidenta Sheinbaum su opinión sobre este tema y esto fue lo que respondió. Bueno, más bien, doy mi opinión personal, ¿no? Porque es más allá de... Ellos toman sus propias decisiones. La presidenta de Morena, la presidenta del Partido Verde es mujer también y el presidente del PT. Ellos toman sus propias decisiones a partir de la elección que va a ocurrir en México en el 2027. Pero más bien se había dicho que por motivo de la reforma electoral que vamos a presentar, pues había una división interna. Entonces supongo que relacionado con eso, pues salieron a decir, a ver, no, pues esa no está en duda. Se van juntos al 27. Y bueno, la reforma electoral ya nos corresponde a nosotros presentarla y se discutirá en el Congreso. Por cierto que en esta parte de la mañanera del pueblo, la presidenta Sheinbaum pues recordó una vez más esta manera en la cual los opositores a su proyecto político al que encabeza la presidenta Sheinbaum, acompañados de casi todos los medios comerciales, de la tele, la radio, los periódicos, algunos académicos que involucionaron a este nivel de convertirse pues en esto que ahora le voy a comentar, pues critican constantemente todo lo que hace el gobierno de la República, pero olvidan lo que sucedió en los gobiernos del Partido Acción Nacional, por ejemplo. Le preguntaba a un compañero periodista la opinión de la presidenta Sheinbaum a propósito del planteamiento del presidente del PAN, Jorge Romero, quien airadamente exigió que los partidos políticos
que reciban financiamiento del narcotráfico se les quite su registro, y pues resulta que si hay un partido que tiene evidencia clara de haber recibido recursos de personajes vinculados con el narcotráfico, es más, empleados del narcotráfico, es Acción Nacional, que contrató a Genaro García Luna como asesor, o sea, recibió recursos y apoyo de un narcotraficante, como es el caso de García Luna, y postuló a un personaje político que llegó al gobierno a través del fraude electoral y que está comprobado que también por el gobierno de Estados Unidos, que también tiene relación con el cártel de Sinaloa. Hablamos de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Sobre esto que calificó como hipocresía, habló la presidenta Sheinbaum. Hay mucha hipocresía en la derecha. Como decía Monsiváis, José Alfonso. La doctrina de la derecha es la hipocresía. La doctrina de la derecha es la hipocresía. Y es así, como bien dices, es que ellos no hablan de García Luna. No hablan de García Luna. ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué no hablan del periodo de Calderón? Eso es lo que deberían de estar haciendo. Hablar del periodo de García Luna. Y otros conductores también de televisión, de redes, también deberían de estar hablando de su contubernio en su momento, porque hablaban maravillas. Y ahora, ¿cómo es? Esta boca no es mía, ¿o cómo es? Esta boca no es mía, es el dicho que es el caso de pues quienes se beneficiaron en extenso, no solamente con contratos de publicidad, sino también del favor que recibieron en otros ámbitos de García Luna. Es más, todavía circulan fotografías, por ejemplo, de Carlos Loret de Mola, muy contento acompañando a Genaro García Luna cuando fueron a visitar el búnker que construyó en las cuarteles de la Policía Federal por la zona de Coajimalpa, ya rumbo hacia Coajimalpa, en Lomas Altas, en el poniente de Ciudad de México, o también la defensa ad nauseam que hacen personajes como Ciro Gómez Leiva, que se indigna cada vez que se recuerda que Genaro García Luna está sentenciado a 39 años de cárcel por narcotráfico, por narcotraficante. Bueno, se enoja mucho el compañero Ciro Gómez Leiva, o las columnas que publica el que fue director del diario Milenio, Carlos Marín, que insiste en defender a Genaro García Luna e insiste, y creo que son varios, que dicen que el juicio que enfrentó García Luna fue falso, que porque Estados Unidos le presentó testigos amañados, y pues dice que García Luna es inocente, como si fuera película de Pepe el Toro. Pero bueno, es así como es el comportamiento de algunos compañeros de los medios de comunicación comerciales, y por eso la referencia de esta mañana en Palacio Nacional. Y por cierto, ya que andamos en estos temas, pues no somos los únicos que vemos esto que le acabo de comentar. En París, en el Instituto de Estudios Políticos de esa ciudad, la capital de Francia, se organizó un encuentro, la Cumbre de Líderes y Jóvenes 2026. Y los organizadores no tuvieron mejor idea para que les diera clases, para que les hablara de ética, que les hablara de buen gobierno, que les hablara de respeto a los derechos humanos. Invitaron a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Lo invitaron para que hablara de estos y otros temas, que le fuera a dar clase a los jóvenes. Y la reacción, pues digamos que fue lógica. Cuando estaba ya bien acomodadito este personaje, le gritaron lo que es. Vamos a escucharlo de una vez. Pues sí, eso fue lo que le gritaron, lo definieron de cuerpo entero, y las imágenes que se difundieron en redes sociodigitales, bueno, muestran una cara de Calderón Hinojosa que no daba crédito, movía la cabeza como diciendo, ¿a quién le estarán hablando? ¿Quién habrá llegado que le dicen asesino? Pero bueno, estaba, pues como usted puede imaginarse, si tiene oportunidad busque estas imágenes, este video en las redes sociodigitales, que definieron, le nombraron, le dieron el adjetivo correcto
a este personaje responsable del asesinato de cientos de miles de mexicanos, sobre todo jóvenes, porque la muerte en el periodo de usurpación de Calderón Hinojosa en el gobierno de México se cebó sobre todo en los jóvenes pobres de escasos recursos, y la desaparición de otras miles de personas y la utilización de cientos de miles de mujeres como botín de guerra de las organizaciones delictivas que protegió Genaro García Luna y también Felipe Calderón. Este tema llegó a Palacio Nacional. Le preguntaron a la presidenta Sheinbaum su opinión sobre esto y así respondió. Ese periodo fue un periodo en donde de manera muy irresponsable declararon la supuesta guerra contra el narco. Y el propio presidente hablaba de víctimas colaterales, que eran necesarias las víctimas colaterales, o que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué son víctimas colaterales? Civiles. Fue la peor época del secuestro. Y después supimos que García Luna pues estaba coludido con los narcos. Entonces hay que recordarlo y recordarlo y recordarlo. Lo que fue aquel periodo de un incremento excesivo por una decisión irresponsable y además por poner a una persona a cargo de esa guerra que resultó que estaba coludido. Y además que después siguió con mucha corrupción y que hoy está preso en los Estados Unidos, García Luna. Entonces, jóvenes allá, pues, increpan a Calderón. No le digo presidente Calderón, porque él llegó con un fraude electoral. Él fue presidente espurio. Y hay que recordarlo también, en 2006 hubo un fraude electoral en nuestro país y él llega sin haber sido elegido por el pueblo. Esa es la historia de México. Y para legitimarse, declara la guerra contra el narco. Sí, ahí lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Declaró la guerra contra el narco, que en realidad fue una batalla con el uso de todos los elementos de fuerza del Estado mexicano en contra de las organizaciones delictivas enemigas del cártel de Sinaloa, para el cual trabajaba, era empleado Genaro García Luna, y que con el apoyo, con el conocimiento de Felipe Calderón Hinojosa, el cártel de Sinaloa, se lo he comentado varias veces, tuvo un crecimiento exponencial en ese periodo. Solamente recordar los informes de Naciones Unidas, se encontraron células del cártel de Sinaloa en Sydney, Australia, en Nueva Zelanda, en varios países de Asia y en Europa, sin contar, por supuesto, América Latina, gracias al respaldo y protección de García Luna y su amigo, su socio, Calderón Hinojosa. Ciudad de México tiene 10 años de llamarse así. 10 años de ser la Ciudad de México, ya no es Distrito Federal, aunque muchos todavía hablan del DF. Yo personalmente digo que estoy vivo en el ex DF, pero al final del día lo que queda es esta manera de vivir en esta ciudad, la solidaridad que hay en casi todos los espacios. También, pues hay que decirlo, de esta naturaleza, pues no somos suavecitos los chilangos, unos más que otros. La comida, la costumbre, la cultura, la propia historia, la rebeldía, pero sobre todo el lenguaje, el caló. Esos modismos, esas frases, esa manera muy peculiar de hablar que hacen a los capitalinos pues ser prácticamente identificables en cualquier momento. Es más, ahí está hasta temas que las personas que viven en otros estados de la República, y les pregunto si les ha tocado esta experiencia, y de inmediato saben cuando llega alguien que vive en Ciudad de México o nació aquí en un restaurante, cuando piden quesadillas de queso. Y entonces pues es bien normal que dicen, oiga, pues las quesadillas son de queso, ¿no? No, más bien preguntan, oiga, ¿las quesadillas son de queso? Y dicen, pues claro, ¿no? O le piden al que atiende, pues dame quesadillas de hongos o quesadilla de no sé qué. Pues no, las quesadillas sí es una discusión nacional, créanmelo, ¿no? Hay un gran debate nacional que señala que las quesadillas deben ser de queso, y otros, sobre todo en Ciudad de México, que decimos que no necesariamente las quesadillas deben ser de queso. Pero este es un rasgo muy, muy chilango. Y a propósito de todo esto, modismos, la manera rápida de identificar
Y este lenguaje que de pronto deja a los que no lo tienen muy presente con los ojos cuadrados, escuchamos esto. Ya chale chango chilango, que chafa chamba te chutas, noche que andar de tacoche y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca, con fusca con cachiporra, te pasa a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de este por 8 en chifla pasa la pacha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo rapidísimo nuestras vías de contacto. WhatsApp 5566 31 24 27, 5566 31 24 27. En X y en Hilos nos encuentra como @Imer_noticias y en Instagram y Facebook como Imer Noticias. Seguimos. En contexto, una mirada a los derechos humanos. Con Daniel Vázquez. Daniel Vázquez, buenas tardes. Una disculpa, nos retrasamos unos minutos, pero ya estamos contigo. Hola Alberto, no te preocupes, no, ningún problema. De hecho, iba a empezar confesándome aquí contigo que la verdad yo sí me reconozco como chilango consolidado, ¿eh? Peor aún, no me imagino viviendo en ninguna otra ciudad que no sea la Ciudad de México. Bueno, imagínate, yo decidí vivir aquí, yo no soy de aquí, soy de Guadalajara y desde que tenía 8 años que aprendí a leer dije, yo quiero vivir en Ciudad de México. Rapidísimo, las quesadillas, ¿con queso o sin queso? No, con queso, con queso. Sí, para ser cosmopolitas y no entrar en debates. Eso. ¿De qué conversamos hoy, además de quesadillas, Daniel? Eso, vamos a checar, a platicar sobre el segundo diálogo nacional por la paz. A ver, te cuento un poquito. Fíjate que mañana viernes, el sábado 31 de enero y también el domingo 1 de febrero, se va a llevar a cabo el segundo diálogo nacional por la paz en el ITESO, allá en Guadalajara. Entonces, te cuento algunos antecedentes. Como seguramente te acordarás, lamentablemente el 20 de junio del 2022 asesinaron a los sacerdotes jesuitas, a Javier Campos Morales y a Joaquín César Mora Salazar, así como al guía de turistas, a Pedro Palma, en la comunidad de Cerocahui, allá en Chihuahua. Pues esto fue muy duro, entre otras cosas porque marcó un hito en la violencia que tenemos en México, porque a los sacerdotes los asesinaron al interior de su propia parroquia, lo que marca que pues las dinámicas de violencia en México claramente ya no existe ningún templo o espacio sagrado que quede libre de violencia, ¿no? Por eso es que se convirtió en un hecho muy relevante y hubo muchísimas manifestaciones, obviamente por los jesuitas en principio y en general por toda la comunidad eclesial de México. Y ante la falta de respuesta estatal que se considerara satisfactoria por la comunidad jesuita en concreto, pues la Iglesia organizó, varias cosas y entre ellas el primer diálogo nacional por la paz. Y la idea era construir una agenda en especial desde las comunidades. Ese es uno de los objetivos centrales. Te acordarás que pues hace muchos años, en realidad las comunidades eclesiales de base tienen una historia muy larga. En los 60s y en los 70s del siglo pasado hubo inserciones de sacerdotes, la mayoría de ellos jesuitas y dominicos, en comunidades y barrios marginados, tanto rurales como urbanos. Y el objetivo era, por un lado, sí promover el quehacer pastoral, pero hacerlo desde una mirada crítica, ¿no? Era la época de la teología de la liberación y esto conllevó también, pues, fuertes procesos de educación popular, de organización popular y barrial que detonaron el movimiento urbano popular y después
Ese es el antecedente importante en la década de los 80 del movimiento de los derechos humanos. Y lamentablemente pues hemos tenido un decaimiento de esas comunidades eclesiales de base, pero todavía existen muchos de estos procesos organizativos, y la idea de este Diálogo Nacional por la Paz es apostar a construir paz desde estas comunidades, desde lo local. Entonces, en aquel momento salieron algunos acuerdos como promover procesos de sanación y familiar y comunitaria, también recuperar el espacio público como lugar de encuentro y organización comunitaria, impulsar comunidades comprometidas con el cuidado y la corresponsabilidad, ¿no? Y la empatía y la solidaridad con las víctimas de la violencia, y fortalecer la cultura con la hospitalidad con los migrantes, con los refugiados, con los desplazados, también promover escuelas de educación de paz. En fin, se hicieron como varios acuerdos, y dentro de estos acuerdos también había un papel muy importante para, pues, qué hacer con las policías municipales, cómo construir policías comunitarias y cómo generar dinámicas distintas de seguridad y también de justicia. Todos esos acuerdos en inicio, como te contaba, fueron muy pensados a nivel comunitario, estaban muy llevados hacia la dinámica comunitaria. Pero en el marco de la reflexión se dieron cuenta de que también era necesario, pues, incidir a nivel de entidad federativa, donde a veces tenemos muchísimos problemas, y también, pues, por el año en particular, porque el asesinato fue en el 2022, pero esto ya estaba yendo hacia el 2023, 2024, venían las elecciones, entonces valía la pena tratar de establecer una agenda nacional. Y de hecho se construyó, ¿no? Uno de los acuerdos que hubo en ese primer encuentro, ese primer diálogo, fue, pues, convocar expertos a una evaluación y rediseño de las políticas públicas de seguridad, de justicia y también de lo que sucedía en nuestras cárceles. Y como parte de ese acuerdo y de ese acercarse con algunos especialistas es que, bueno, se creó la Agenda Nacional de Paz, y en marzo del 2024 se invitó a los que todavía eran candidatos y candidatas bueno, conocieran primero la Agenda Nacional de Paz, y si lo consideraban relevante, pues lo recuperaran, obviamente, en sus propuestas electorales. Y en esa Agenda Nacional de Paz, ahora sí ya pensando no solamente en la comunidad, sino en el país, venían cosas específicas como el fortalecimiento de las policías locales. Esto es muy importante. De los principales problemas que tenemos en seguridad es en nuestras policías municipales. Ahí es donde tenemos los principales déficits. Entonces, es muy importante el fortalecimiento, pues, de los distintos cuerpos de policía en general, pero de los cuerpos de la policía municipal en particular. También había una propuesta de una reforma al sistema de justicia, pero que estaba mucho más pensado para las fiscalías. Tú y yo esto lo hemos platicado un montón, que buena parte del problema nosotros lo tenemos, pues, directamente en las fiscalías, y esas todavía no hemos logrado hacer una reconstrucción, un rediseño que finalmente, pues, sirva en los procesos de investigación y en consecuencia disminuir la impunidad. Y también había cosas o propuestas en torno al control de cárceles, atención en las juventudes, sobre todo generar procesos de reconstrucción del tejido social en estas juventudes, gobernanza democrática, y también había una propuesta de modelo de justicia transicional. Entonces, con todo este trabajo, ahora llegamos a este segundo Diálogo Nacional por la Paz. Nos vamos a reunir ahí en el ITESO, en Guadalajara, y vamos a reflexionar sobre aspectos como, pues, todavía los desafíos que tenemos en materia de seguridad y de justicia en México. Vamos a reflexionar también sobre cómo reconstruir el tejido social a nivel local, especialmente en las comunidades que han sufrido de una gobernanza criminal muy violenta, que es donde más se rompe, se pierden los espacios públicos, se pierde la confianza con las autoridades locales, ¿no? Entonces ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Y para eso también vamos a analizar experiencias internacionales de diálogo y de construcción de paz. Y finalmente, y con esto cierro para que platiquemos un poquito de alguna duda que tengas o alguna cosa que creas que sea relevante, pues vamos a tratar de generar también un proceso de conocimiento, de dar a conocer esta agenda nacional y este espacio de diálogo nacional por la paz, sobre todo por si hay más gente que quiera sumarse, pues pueda hacerlo, ¿no? Pueda sumarse a los trabajos de este diálogo nacional por la paz. Pues la paz nos convoca a todos, y también de alguna manera conlleva, pues, esfuerzos que todas las sociedades de sus distintas trincheras tendríamos que estar realizando. Así vienen los próximos 3 días. ¿Qué te parece, querido Alberto? No, pues me parece muy bien, sobre todo que hayan elegido a el ITESO
esta institución educativa con una larga, larga historia, no solamente académica, sino también de lucha social. Ahí fue uno de los sitios más emblemáticos de la teología de la liberación, las comunidades eclesiales de base, y también que justo por este trabajo por fortalecer la opción por los pobres, pues fue severamente cuestionado en los tiempos en que yo estudié por ahí. Yo soy egresado del ITESO. Te escuchaba y recordaba justamente cómo también los sitios, los lugares pueden ayudarte a fortalecer o no un proyecto, en este caso de paz. Y lo recuerdo bien porque en aquellos años a los maestros y a los que estudiábamos ahí nos decían que éramos comunistas. Y decían que en ese lugar que seguramente ubicarás, que es un auditorio al aire libre en jardines muy bonitos, una pequeña hondonada, decían que ahí aterrizaban los helicópteros de Cuba. Eran una serie de historias ahí que de una u otra forma te hablan de la necesidad de que terminemos con ideas preconcebidas, con todos inclusive hasta fundamentalismos ideológicos que de una u otra manera impiden el diálogo y dejan o pierden de vista lo importante, que es la paz, que es la vida humana, el respeto, el rescate de muchas comunidades, sobre todo las más pobres, que requieren urgente la ayuda de todas, todos y todes, Daniel. Claro, eran años de muchísima efervescencia, ¿verdad? Esos años. Fíjate que de hecho, bueno, no voy a hacer el cuento largo, pero una de las cosas que me parece que nos están haciendo falta por estos días es justo un mayor impulso e incentivos a estos procesos de organización social muy comunitaria, ¿no? A cooperativas de consumo de producción, organizaciones barriales, unidades económicas populares para cosas ahora novedosas, como podría ser, por ejemplo, el apoyo al cuidado y las redes de crianza que cuestan mucho trabajo y que necesitan de mucho apoyo, o para echar a andar cosas específicas como, por ejemplo, comunidades comunitarias, o más bien espacios para comer, comedores comunitarios, diferentes formas de organización popular que se desarrollaron, pues justo en esas décadas de los 60 y los 70, que fueron la base después de una fuerte proceso de movilización social, y que ahora se extraña, ¿no? Se extraña ese proceso de efervescencia, en particular, pues pensando que estamos en gobiernos de izquierda y que tendrían que impulsar más esas formas de organización. Es que hay que hacer a un lado la conspiracionitis y abrir la mirada a la participación de todas, todos y todes, porque realmente en aquellos momentos de construcción, inclusive hasta del proyecto político que gobierna, también surgió ahí de esta organización y defensa de los jóvenes jesuitas o no, pero que fueron a esos lugares, el famoso extensionismo también, que se convirtió en un promotor de cambio en las comunidades rurales tan azotadas por la violencia del Estado en ese entonces. Mucho que hablar y voy a esperar con mucho gusto tu próxima participación, Daniel, para que nos cuentes cómo es que te va por allá. Ya te cuento cómo nos fue y cuáles son los acuerdos y cómo les damos seguimiento. De mientras, pues un abrazo muy grande y también saludos a toda la audiencia. Abrazo también, mucha suerte. Cuídate, chao. Chao, hasta luego, nuestro colaborador, el doctor Daniel Vázquez, y este Diálogo Nacional por la Paz. No es gratuito, que se lleva a cabo en ese lugar. Tiene una larga historia de conciliación, de promoción de la comunidad, de entendimiento de la vida del país a partir de otra óptica, no necesariamente religiosa, se lo digo con toda claridad, no religiosa, sino más bien de un ámbito más social, más de solidaridad. Se lo pongo en esta frase que yo aprendí en esa escuela, y con esto cierro esta parte. Los periodistas, fue la enseñanza en el ITESO, los periodistas somos actores sociales, factores de cambio social. Esa es la ruta que debe seguir el periodismo, que se construye a partir de las bases de abajo, de a pie, el promover un cambio social. Somos agentes de cambio. Y con esa tesis es que salimos varias generaciones de comunicadores de ese lugar que ahora alberga en los Diálogos Nacional por la Paz. Ya van 2 detenidos por accidente en el tren interoceánico. Vamos a otros temas. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los avances de la investigación del accidente en el tren interoceánico.
Hasta ahora van 2 personas detenidas, presuntas responsables en el descarrilamiento del convoy que causó la muerte a 14 personas. La presidenta Sheinbaum informó que se detuvo a dos trabajadores que participaron o que tuvieron responsabilidad en este accidente. No van a ser los únicos, las pesquisas siguen. Escuchemos. Son 2 personas que están detenidas y el día, como saben, hace 2 días la fiscal general de justicia, la fiscal general de la República dio un comunicado en donde de una primera parte de la investigación, basado fundamentalmente en la información de la llamada caja negra, visualizan que iba a una velocidad mayor de la que debería ir. Nos ha manifestado la fiscal que siguen de todas maneras haciendo la revisión. Los detenidos son un supervisor y un conductor, según dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria también dijo claramente: el dictamen que presentó la Fiscalía General de la República esta semana se basa en pruebas científicas y no en especulaciones. Hay además un peritaje adicional que lleva a cabo la Agencia de Transporte Ferroviario. Escuchemos. La Fiscalía General de la República se sustentó en pruebas científicas. Este primer dictamen que hace la Fiscalía, porque hay que escuchar la declaración de Ernestina Godoy, de la fiscal, se basa en pruebas, no es una especulación. ¿Cuál es la prueba? La información que viene en la llamada caja negra. Esa caja dice que iba a exceso de velocidad. Y la revisión que hacen de las vías y todo, que todavía siguen, que tiene que venir un segundo dictamen ya, pues que cierre el caso. Pero hacen una revisión intensiva. Bueno, es lo que expone la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana. También señala que la fiscal general de la República señaló que una de las pruebas clave de la investigación que presentó en el dictamen que dio a conocer justo el martes pasado se centra en el funcionamiento de la caja negra, como acabamos de escuchar, y reiteró que habrá justicia para las víctimas del accidente que ocurrió el pasado 28 de diciembre en el sureste, en Oaxaca. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum cuando habla de este punto. Habrá justicia para las víctimas. Por supuesto que va a haber justicia para las víctimas, va a haber justicia para las víctimas. Y el lunes inicia el trabajo de reparación integral del daño, que lo hace la Fiscalía y nosotros coadyuvamos con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahí pues lo que señala la presidenta de la República a partir de este dictamen que presentó la Fiscalía General de la República. A propósito de información vinculada con seguridad, ayer hubo un ataque armado en contra de 2 legisladores, 2 diputados locales del partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Esta mañana la presidenta Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad ya participa en la investigación, pero sobre todo en la captura de los perpetradores del ataque contra estos políticos sinaloenses. Vamos a escuchar. Y el Gabinete de Seguridad está colaborando con el gobierno del estado. Hubo detenciones, pero para poder pues trabajar en este sentido. Y pronto vamos a ir nosotros a Sinaloa, ya con los gabinetes de seguridad que estamos teniendo. Ahí nos vamos a reunir también con ciudadanos, con empresarios, para ver la situación de Sinaloa. Esta no va a ser esta semana, no estoy segura si es la otra o a la que sigue, pero vamos a ir a Sinaloa. Por cierto que los legisladores que resultaron lesionados son Sergio Torres Félix y la diputada Elizabeth Montoya. Torres Félix sigue grave, pero en condición estable, y la legisladora, la diputada Elizabeth Montoya, sigue todavía hospitalizada, aunque también en estado, pues digamos, regular, está estable, para ponerlo de esta manera. Y ya que estamos en Sinaloa, esta mañana, hace un par de horas, la Fiscalía General de la República informó la destrucción de más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos allí, en esa
entidad. Son precursores químicos con los que se elaboran pues drogas sintéticas. Nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez estuvo muy pendiente de esta información. Cuéntanos, buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Así es, la Fiscalía General de la República informó que destruyó más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos que fueron asegurados en distintos operativos en el estado de Sinaloa. Esto en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Durante un mensaje difundido por las redes sociales de la institución, el fiscal especial de Asuntos Relevantes y también vocero Ulises Lara dio detalles de las sustancias que fueron destruidas. Vamos a escuchar. En dicho acto se destruyeron 27 toneladas, 874 kilos y 77,199 litros, entre los que se encontraban acetato de plomo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico, alcohol metílico, entre otras. En total, fueron más de 105 toneladas de estas sustancias. Alberto, y como lo mencionas, pues estas sustancias son utilizadas para la producción de drogas sintéticas. El funcionario explicó que con esta acción se logró evitar que estas sustancias llegaran a las calles en perjuicio de la población, además del daño económico que se causó a las organizaciones criminales. Vamos a escuchar nuevamente. En todo momento y durante el proceso se contó con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que fue posible destruir dichas sustancias aseguradas a grupos delictivos, lo que generó pérdidas financieras en dichas organizaciones, pero lo más importante es que no llegaron a las calles en perjuicio de la población. Cabe señalar que la Fiscalía General de la República indicó que la destrucción de las sustancias químicas se llevó a cabo en una empresa especializada que se ubica en el Estado de México. Ese es mi reporte. El reporte. Muchas gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas buenas tardes. Seguimos en Sinaloa. La Fiscalía General del Estado confirmó que se inició una investigación de oficio tras la desaparición de 10 personas en el municipio de Concordia, que todo indica están vinculadas a una empresa minera de la región. Se trataría de 10 ingenieros. De acuerdo con la información de la Fiscalía General, se recibió el pasado 24 de enero una alerta a través del número de emergencias 911. Esta denuncia la interpuso la apoderada legal de la empresa minera y se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda. El caso ha sido tipificado bajo el delito de desaparición cometida por particulares. La empresa que notificó esta desaparición es la minera Vizsla Silver, ha informado en un comunicado hace apenas una media hora que como medida de precaución suspendió temporalmente algunas de sus actividades en el proyecto que mantiene en la zona de la Concordia y sus alrededores. En este comunicado explica que el caso está bajo investigación y la información es limitada. Señala textual: las autoridades locales han sido notificadas y los equipos de gestión de crisis y de respuesta de seguridad de la empresa trabajan activamente. La prioridad inmediata de la empresa es la seguridad y el bienestar de las personas afectadas, indica esta compañía minera Vizsla Silver a propósito de la desaparición de 10 empleados, 10 ingenieros que pues no se sabe qué fue lo que sucedió. La zona de la Concordia ciertamente ha tenido una historia pues muy larga de violencia y de presencia permanente de grupos de delincuencia organizada. Algún día le contaré algún episodio que me tocó vivir como reportero en aquella zona y que pinta de cuerpo entero cómo es la vida en una zona bajo control de carteles de la droga que se disputan con todo lo que tienen el control de un territorio, en este caso de siembra, de cultivo, sobre todo de marihuana y amapola, y las víctimas son las personas que no tienen nada que ver, como en este caso de las personas que al parecer pues están desaparecidas, y todos los habitantes de esa región. Hay de pronto, o había en aquel entonces que anduve por allá, pues masacres que se cometían y que nunca se dieron a conocer. Le hablo del año 2005, 2004. Entonces, en el gobierno de Vicente Fox era una vida bastante dura. Ya le contaré.
Bueno, vamos a otras noticias. El gobierno de México nunca aceptará operaciones conjuntas con fuerzas de seguridad de Estados Unidos en territorio nacional. Estas acciones corresponden exclusivamente a las Fuerzas Armadas de nuestro país, a las corporaciones mexicanas, dijo la presidenta Sheinbaum. Esto a propósito de una pregunta que le formularon en la Conferencia del Pueblo de este jueves, a propósito de un editorial, una nota publicada por el diario The Wall Street Journal, donde insiste con fuentes anónimas que el ex atleta canadiense Ryan Wedding, quien ha sido vinculado por el gobierno de Estados Unidos con el cartel de Sinaloa, dice el periódico estadounidense que se detuvo en una operación secreta del FBI en México. La presidenta dijo que esta es una interpretación pues no totalmente cierta de lo que realmente sucedió. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Si leen bien la nota del Wall Street, ahí dice claramente que México hizo gabinete de seguridad, e incluso se dio a conocer públicamente, incautó algunos de sus bienes, y ahí dice claramente en el primer párrafo, porque una cosa es lo que dice en el encabezado, pero en la primera línea, si ustedes lo leen, dice claramente en la nota lo que hemos venido diciendo, lo que nosotros hemos venido diciendo. Fue una operación entonces conjunta, o sea, sí se permitió la acción solamente mexicanos. Eso es muy importante para todos y también para el pueblo de México. Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales de Estados Unidos, estatales, municipales, en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas. Eso tiene que quedar muy claro. En la nota del Wall Street queda muy claro cómo fue que se dio el proceso. Repito, yo no voy a entrar en mayor discusión con el titular del FBI, pero tiene que quedar muy claro que nosotros no aceptamos operaciones conjuntas. Se lo decimos siempre al presidente Trump y ellos han visto pues que vamos avanzando muy bien. Hemos detenido en México, uno se entregó, aunque se venía persiguiendo, el canadiense. O sea, la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina, venían persiguiendo a ese objetivo. Le incautaron bienes, hubo cateos, en fin, hasta que finalmente se entregó. Pero se han detenido otros 3 en México por fuerzas mexicanas de los 10 más buscados del FBI. O sea, en total son 4. De los 10 más buscados en todo el mundo del FBI, los han detenido fuerzas mexicanas. De hecho, en la llamada que sostuvo esta mañana con el presidente Donald Trump, hubo coincidencia en que hay también avances en el tema de seguridad. Uno de los asuntos que se planteó en la llamada entre ambos presidentes es la reciente entrega de 37 personas que estaban detenidas en cárceles mexicanas y que eran buscados, tenían orden de captura en Estados Unidos. Vamos a escuchar. Respecto a estas detenciones, ¿le llegó a expresar o a pedir más extradiciones o capturas de delincuentes? No tocamos el tema de la última, se lo mencioné yo, estaba totalmente enterado de la última entrega que se hizo de personas a Estados Unidos que tienen investigaciones en Estados Unidos y estaba muy enterado de esa situación. Vamos a otro tema también vinculado con seguridad. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio presentó una guía dirigida a defensoras de derechos humanos para que acompañen estos casos. La información la tiene Hazel Zamora. Defensoras de los derechos humanos que acompañan a familias de víctimas de feminicidio presentaron una guía que documenta las rutas que les han permitido acceder a la justicia frente a las omisiones del Estado. El documento, presentado este jueves por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, recupera las experiencias de defensoras a partir de 12 casos de feminicidio y responde a una pregunta central. ¿Cómo se llegó a la justicia? María de la Luz Estrada, directora del observatorio, explicó que la guía busca reconocer el trabajo de las defensoras de derechos humanos, cuyo acompañamiento ha sido clave para lograr procesos de justicia y reparación para las víctimas de violencia feminicida en México. También quiero decirles que la creación de esta guía responde a la realidad ineludible en México. La justicia para las mujeres
no es una garantía institucional. Y lamentablemente cuando somos organizaciones que llevamos 18 años en este trabajo, pues es difícil decirlo, difícil que es que se garantice la justicia. Y el resultado parte de que cuando se avanzan en resultados es porque hay resistencias, hay voces, hay trabajo atrás de muchas personas, colectivos, familias, para que estos casos avancen. Estrada también señaló que pese a los avances en la tipificación y el reconocimiento del feminicidio, persisten al menos 3 patrones de impunidad identificados por las defensoras. El primero, que los agresores siguen beneficiándose de un sistema que normaliza la violencia contra las mujeres. El segundo, la falta de debida diligencia en las investigaciones, reflejada en la fuga de responsables o la pérdida de pruebas. Y por último, la revictimización de las mujeres y sus familias, a quienes con frecuencia se les responsabiliza del crimen. En este contexto, Miriam Pascual, autora de la guía, explicó que el documento funciona como una herramienta de empoderamiento para las familias de las víctimas y para otras defensoras de derechos humanos que no cuentan con formación legal. También para romper no únicamente el cerco de impunidad, sino el elitismo que hay dentro de la defensa de derechos humanos y dentro del lenguaje jurídico. Las familias no son un elemento en la guía, son el eje central del trabajo del observatorio. Entonces, en ese sentido, queremos que con esta guía se le pierda miedo a revisar un expediente, pueda haber herramientas para detectar cuáles son los elementos a los que hay que poner atención cuando acompañamos un caso. De acuerdo con las defensoras, en México se registran más de 10 asesinatos de mujeres y niñas cada día. Además, 1 de cada 5 feminicidios ocurridos en la última década fue clasificado bajo un delito distinto. Ante este panorama, hicieron un llamado a las autoridades a conocer y utilizar también la guía. Para Imer Noticias reportó Hazel Zamora. Y pues esta guía de acompañamiento en los casos de feminicidios. Vamos a otras noticias. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, presentaron los principios de Chapultepec. ¿De qué se trata? Jennifer Lovera nos cuenta. Adelante, Jennifer. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes al auditorio de Imer Noticias. En presencia de representantes del Poder Legislativo, de instituciones académicas, organismos internacionales y del sector empresarial, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación presentaron los principios de Chapultepec, que buscan proponer un marco ético para orientar el uso y desarrollo de la inteligencia artificial en el país. Desde el Foro La Inteligencia Artificial en la Vida Pública de México, Violeta Vázquez Rojas, subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la CECITI, sostuvo que la inteligencia artificial ofrece un enorme potencial para el desarrollo productivo y la generación de conocimiento. Sin embargo, señaló que frente a su diseño en contextos de desigualdad, su integración en el ámbito público exige una reflexión crítica que permita orientar su uso, regular riesgos y evitar nuevas formas de discriminación y opacidad. Vamos a escuchar. Hoy nos reúne la convicción de que el futuro de la inteligencia artificial en México debe partir de principios públicos y criterios éticos, responsabilidad institucional, rendición de cuentas y un compromiso claro con los derechos. En este foro nos planteamos 3 grandes preguntas. ¿Cómo debe regularse el uso de la IA en la relación entre el Estado y la ciudadanía, especialmente en ámbitos sensibles como la justicia, la seguridad y la participación democrática? ¿Cómo incide la inteligencia artificial en el ejercicio de los derechos sociales y en las políticas públicas? ¿Y cómo garantizar que no profundice desigualdades ni reproduzca discriminaciones? ¿Qué papel debe jugar la IA en el desarrollo nacional, en la construcción de infraestructura, capacidades científico-tecnológicas propias y condiciones reales para avanzar hacia una soberanía digital? Al presentar los principios de Chapultepec, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, expresó que los avances tecnológicos nunca son socialmente neutros. Añadió que la IA puede afectar derechos fundamentales si se desarrolla o utiliza sin criterios éticos claros. En ese sentido, explicó que los principios son una guía ética para orientar políticas públicas, regulaciones e instrumentos institucionales en todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. Entre los principales puntos del documento destacan que el uso de IA debe ampliar derechos, nunca reducirlos, que toda decisión apoyada por IA debe tener responsables humanos, que si una decisión no puede explicarse no debe automatizarse, que la IA se gobierna mejor cuando se decide en colectivo y que solo es valiosa si genera bienestar. Vamos a escuchar más detalles. Los sistemas de IA deberán proteger los derechos humanos y evitar decisiones automatizadas que por
por la forma en que fueron diseñadas o entrenadas, reproduzcan prejuicios sociales existentes, generen nuevas formas de exclusión o atenten contra el derecho a la información. La inteligencia artificial no puede operar sin responsables. Su uso en el ámbito público debe sustentarse en marcos institucionales claros que definan quién diseña, quién decide, quién supervisa y quién responde por sus efectos. El uso ético de la inteligencia artificial requiere que las personas puedan saber cuándo una decisión fue apoyada por un sistema automatizado, comprender de manera razonable cómo se llegó a ella y reconstruir el proceso que la produjo. Ambas instituciones también proponen que durante la implementación de sistemas de inteligencia artificial en políticas y programas públicos sea necesario evaluar sus posibles efectos sociales, territoriales y ambientales y que su desarrollo sea sustentable, que no sea ajena a la diversidad cultural y lingüística del país y que su uso ético garantice la calidad, representatividad y seguridad de la información, así como el respeto a la privacidad y al interés público. Alberto, auditorio, el reporte que tenemos, estaremos pendientes sobre resultados de este espacio de diálogo y análisis de uso de IA en el ámbito público del país. Así es, estaremos pendientes. Gracias a nuestra compañera Jennifer Olvera. Y ya en estos últimos minutos que nos quedan de El Acento, tu punto de referencia, vamos a irnos ahora hasta el Valle de Etla, en Oaxaca. ¿Por qué? Porque allí, esta misma semana, se dio a conocer que se encontró la tumba 10 de Huitzo, que es uno de los hallazgos más importantes. Es un acontecimiento histórico. Perdón usted, histórico. Y fíjese nada más hasta dónde me ha impresionado esta noticia. Es un acontecimiento histórico que reafirma la riqueza cultural que tiene Oaxaca. Nuestra compañera Laura Velarde nos ha preparado esta pieza que nos explica la importancia de este hallazgo en Oaxaca, que nos recuerda de dónde venimos. El hallazgo de la tumba 10, el recinto funerario de origen zapoteco encontrado en los valles centrales de Oaxaca, no se trata solo de un descubrimiento arqueológico, sino de un archivo vivo que fortalece la identidad, la memoria y la cohesión cultural del país. Así lo destacaron autoridades federales y del estado de Oaxaca, al ampliar detalles sobre el hallazgo, considerado el más importante de la última década en México. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que el sitio es una muestra de la identidad viva que abunda en México y reafirma a Oaxaca como una de las entidades con mayor riqueza cultural y patrimonial del mundo. México, como saben, es una de las potencias con mayor patrimonio arqueológico y patrimonio vivo en el mundo. Oaxaca es privilegiado en ese sentido, uno de los estados con mayor diversidad, muy rico en todas sus expresiones. Y bueno, este hallazgo no solo nos representa un pasado, sino que habla justamente de una identidad activa que tiene que ver con la cohesión, la identidad y la memoria. Solamente si preservamos, investigamos, divulgamos y reactivamos al presente, pues tenemos la memoria de todo lo que somos y de nuestras raíces. En su mensaje, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, Joel Omar Vázquez Herrera, recordó que no es casual que Oaxaca vuelva a ser escenario de un hallazgo de esta magnitud. El descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán en Oaxaca en 1932, hace casi 100 años, nos permitió justamente tener el día de hoy una institución que se encargue del cuidado, de la protección, de la conservación, del estudio, del análisis. Fue un hito fundacional para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vázquez Herrera explicó además que la tumba 10 de Huitzo se convierte en el sitio arqueológico número 5352 registrado por el INE en Oaxaca, una entidad que concentra miles de vestigios aún ocultos en el subsuelo. Ahora, con el descubrimiento de la tumba 10 de Huitzo, creo que damos cuenta de esa riqueza milenaria con la que contamos en el estado de Oaxaca. La tumba 10 de Huitzo se convertiría el sitio arqueológico registrado por el INA en Oaxaca 5352. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, subrayó que este hallazgo no es únicamente arqueológico, sino también simbólico y vivo, al revelar metáforas, saberes y visiones del mundo que perviven en las lenguas originarias. Las y los oaxaqueños estamos presenciando un momento histórico, especialmente quienes tenemos raíces zapotecas. El hallazgo de la tumba 10 en Huitzo es un recordatorio de alto nivel de conocimiento, arte y pensamiento que tuvieron las civilizaciones oaxaqueñas
Atrás quedaron los tiempos en el que el racismo estructural nos hizo creer que nuestras raíces eran motivo de vergüenza. Hoy se reconocen, se celebran y se reivindican. El reciente hallazgo de la tumba 10 de Huitzo se suma a una larga tradición de descubrimientos arqueológicos que han colocado a Oaxaca como un pilar de la historia prehispánica de México. Para Imer Noticias, Laura Velarde. Ahí pues la información importante de este hallazgo en Oaxaca, un acontecimiento histórico. Ya para empezar a despedirnos, le informo rápidamente, la Secretaría de Defensa informa que ha enviado más de 1,600 efectivos militares para reforzar la seguridad en Sinaloa, a propósito de la información que le dimos a conocer hace unos minutos de la desaparición de 10 personas, ingenieros, en la zona del municipio de La Concordia. Además de esta información, que le tendremos más detalles en nuestros siguientes servicios informativos, le recuerdo, el próximo lunes es puente. Además de que llega el lunes el momento de pagar, ahora sí que con chocolate y todo, pagar lo que se debe de los tamales, pues es un día inhábil porque se festeja, se recuerda la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, el día 5. El lunes es feriado y por lo tanto los bancos del país no van a abrir sus sucursales. Se mantienen los servicios en almacenes, supermercados, cajeros automáticos y la banca digital en funcionamiento. La Asociación de Bancos de México dice que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda al 2 de febrero, por ser día inhábil, pues se podrá realizar al día siguiente. Así que si usted lo hace el día siguiente y le quieren cobrar recargos, no es válido. Hay que tenerlo muy presente. El metro en Ciudad de México va a tener horario de día festivo de 7 a 24 horas. Y además en Ciudad de México para este día hay una alerta por bajas temperaturas para la madrugada del viernes y las primeras horas también de este día. En Milpalta y Tlalpan hay alerta amarilla, temperaturas de entre 4 y 6 grados. El llamado es a protegerse, a abrigarse adecuadamente, resguardarse del frío, sobre todo a los animales de compañía, a los chuchitos. No los deje usted en el patio, ni mucho menos en la azotea. Si usted tiene un gatito, un menino, pues ábrale la puerta. No es cierto eso de que se cuidan solos y de que salen y andan de paseo y no les pasa nada y regresan. No es verdad. También necesitan de su protección. Hay pues estas recomendaciones. Déjeme agradecer ya en estos últimos minutos a quienes se han comunicado con nosotros a nuestras vías de contacto. Nos escribió Víctor Esquivel, que nos dice que agradece la manera en que hablamos sobre Ciudad Juárez, de Juaritos. Dice, muchas gracias, el agradecido soy yo y somos nosotros por el que nos escucha Víctor Esquivel. También nos manda saludos desde Chicoloapan, Estado de México, Said Hernández, y habla de Donald Trump. Dice, a veces a Trump se le apacigua su mentalidad, pero después vuelve a sus locuras en invadir a otras naciones para robar recursos. Si hiciera bien las cosas, no tendría preocupaciones ni odios. Pero bueno, dice, es lo contrario. Pues sí, ¿qué te digo, Said Hernández? Ahora sí que pues sí, hay mucho de razón en esto que nos comentas. Muchas gracias. Gracias, Said Hernández, por comunicarse desde Chicoloapan, en el Estado de México. También nos envía saludos, también Elsa G. Razo de Ciudad de México, y agradece la manera en la cual abordamos el tema de las maquiladoras en Ciudad Juárez y todo este contexto. Y es que en realidad es un asunto del cual suele contarse por pedazos, solamente algunos ámbitos. Ciudad Juárez no es solamente violencia, no es solamente esas historias macabras de la disputa entre grupos de delincuencia organizada, no, es una ciudad muy activa con una larguísima historia fundamental para el presente y el pasado de nuestro país. Es un sitio también de extrema resistencia, como lo son otras ciudades fronterizas, como lo es Tijuana, en donde por la misma cercanía y el contacto cotidiano con un país y una sociedad como la estadounidense obligan a la defensa, a veces a ultranza, de la mexicanidad,
de los valores mexicanos, de la cultura, de la comida, de la lucha contra los estereotipos que son tan presentes, inclusive entre quienes pues conocen bien las ciudades fronterizas, y que además muchos estadounidenses, particularmente en esta zona de Ciudad Juárez y de Laredo, Texas, suelen olvidar lo básico. Laredo, y no, más bien es El Paso, perdón usted, es El Paso. Laredo está por el Nuevo Laredo. En El Paso, Texas, El Paso, esta ciudad, no tendría una actividad económica como la que tiene, que es un gigante comercial y de otras actividades. No lo tendría El Paso, Texas, no lo tendría sin la actividad de los juarenses. Vive El Paso de Ciudad Juárez. Viven de ellos. Si no fuera de esta manera, pues no tendrían esta actividad ni esta bonanza económica. Y esto se tiene que, no lo reconocen, no lo van a decir de esta manera, pero es parte de la realidad, así como también lugares en California que viven también de la visita y la actividad comercial de Tijuana. Pues sí, ya tendremos tiempo de hablar más de eso. Por lo pronto le agradezco que nos haya acompañado en este día y nos despedimos con esta canción que nos quedó pendiente ayer y que también es muy, muy capitalina. Lo vamos a dejar de esta manera. Hasta mañana. Cada vez que yo voy a tu casa por ti, se me acerca tu perro y viene a mí. Es tu perro lanudo que me hace enojar. Le digo, baja tus patas que me das mucha lata. Baja tus patas que me das mucha lata. Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar solo con mi novia. Si te quitas de aquí te doy un hueso, sí. Quítate ya de aquí, perro lanudo, déjame estar solo con mi novia. Si te quitas de aquí te doy un hueso, sí. Ahora el perro lanudo comienza a ladrar, le digo que se calle y ladra más. Oye perro lanudo, déjame en paz, le digo baja tus patas que me dan mucha lata. Baja tus patas que me dan mucha lata. Quítate ya de aquí perro lanudo, déjame estar solo con mi novia. Si te quitas de aquí te doy un hueso, sí. Imer Noticias presentó El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.